viene. Y la próxima clase empezamos con ejercicios de esto, ¿sí? Listo. También para irnos un poquito más temprano. Listo, entonces vamos a dar un pequeño repaso para que quede grabado. El enunciado de Kelvin Planck básicamente nos dice que no existe ninguna máquina térmica que tenga la capacidad de transformar toda la energía que recibe de la fuente de alta temperatura en potencia o en trabajo. Es decir, no existe ninguna máquina térmica que tenga un 100% de eficiencia. ¿Vale? ¿Todo bien? Todo bien. Un ejemplo, profesor, de una máquina, o sea, puede ser una máquina de combustión normal o qué. Cualquier máquina que sea, cualquier máquina térmica te sirve de ejemplo porque no existe ninguna que tenga la capacidad de llegar al 100%. ¿Vale? Bueno, profe, será raro, pero realmente no sé a qué se refiere con una máquina de, ¿cómo dijo? Una máquina térmica. Es una máquina térmica, no sé, me suena como algo. Ya lo habíamos dicho la clase anterior, bueno, no sé, de pronto no viniste. No, Una no. máquina térmica, entonces te tienes que ver la clase grabada. Una máquina térmica básicamente es un equipo que cumple 4 condiciones. Primero, recibe calor de una fuente de alta temperatura. Segundo, toma ese calor de una fuente de alta temperatura y una parte de él lo convierte en potencia. Es decir, sirve para generar potencia. Tercero, el resto de calor que no fue aprovechado para la generación de potencia se utiliza como calor de desecho, es decir, es desechado al ambiente o a los alrededores. Y tercero, toda máquina térmica tiene que trabajar en un ciclo termodinámico, es decir, su punto de partida es el mismo punto final. Eso se define en una máquina térmica. Ahora bien, ninguna máquina térmica, eso es lo que nos dice Kelvin Planck, ninguna máquina térmica tiene la capacidad de tener una eficiencia del 100%, es decir, tomar todo el calor que reciba esta máquina térmica y transformarlo completamente en potencia. ¿Más claro? ¿Te quedó más claro? Sí, señor, muy claro. Muy bien. ¿Y cuándo Entonces, vendrá el ¿de qué? enunciado de Juan Fernando? No, hombre. Ojalá. Y el enunciado de Clausius, nuevamente repito para que quede grabado, para que la gente lo tenga pues, cuando se quiera ver la clase, es que no existe una máquina térmica que tenga la capacidad de llevar calor desde un punto de menor temperatura a un punto de mayor temperatura, sin que ésta consuma potencia. Es decir, para que pueda llevar calor desde un punto de menor temperatura a mayor temperatura, la máquina térmica tiene que consumir potencia. No la puede generar. Tiene que consumir potencia. ¿Por qué? Porque Clausius nos establece que naturalmente el calor solo puede ir en una dirección, en la dirección de la temperatura descendente. ¿Sí? ¿Es a mí o se ve entrecortado? No sé si soy yo solamente. ¿Los demás me oyen entrecortado? Yo lo escucho bien, profesor. Entonces eres tú. Entonces eres tú. Es decir, el calor solo puede ir en camino descendente, desde un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. ¿Vale? Gracias a este enunciado y a Clausius, como la compañera ya nos dijo, se llegó al desarrollo de lo que hoy en día conocemos como los refrigeradores y las bombas de calor. Las bombas de calor aquí en la zona donde nosotros vivimos, en la zona tropical, no son comunes, mejor dicho, no existen, mientras que en las zonas donde hay inviernos graves son muy utilizadas. Vamos a hablar primero de los refrigeradores. Inicialmente el calor se transfiere en la dirección de la temperatura decreciente, es decir, siempre va a
transferirse naturalmente desde una temperatura mayor a una temperatura menor. ¿Cierto? Para poder violar, por así decirlo, esta condición de que el calor vaya de mayor a menor, se utilizan los refrigeradores y las bombas de calor. Los refrigeradores, que son los más utilizados y es de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Tienen en su interior, en su ciclo, un fluido de trabajo. Ese fluido de trabajo, para los sistemas de refrigeración, se le conoce como refrigerante. ¿Vale? Entonces les voy a explicar así a grosso modo, muy someramente, el funcionamiento básico de un sistema de refrigeración. Esto que está aquí, esto que estamos viendo aquí a la derecha, es un esquema básico de un sistema de refrigeración. ¿Dónde inicia el proceso? Inicia básicamente donde nosotros queramos, porque esto es un ciclo. No hay un punto de inicio, no hay un punto final. Entonces, para poder evaluar de una forma lógica, vamos a empezar por la zona del evaporador. Es esta que está aquí. ¿Qué ocurre en el evaporador? Profe, disculpe Sí, la señorita. interrupción. Lo que pasa es que voy a tener que desconectarme un momento porque se me presentó un inconveniente y voy a tener que viajar. No hay ningún problema. Vaya con gusto, Vale. no se preocupe. Vale, buenas noches. ¿Tú eres? Discúlpame. Nayerly Salas. Vale, no hay ningún problema. Dale, Nayeli, no hay ningún problema. No te preocupes. Vale, continuamos. Entonces vamos a empezar por la primera parte, que es el evaporador. ¿Cuál es la función del evaporador? El evaporador es lo que... Vamos a poner el ejemplo de un refrigerador, de una nevera. Cuando usted abre la nevera, usted ve que en el fondo hay una especie de tubitos, unos tubitos que suben y bajan, ¿cierto? Que hacen como unas curvitas. ¿Me confirman? Sí, señor. Eso es el evaporador. ¿Qué está ocurriendo en el evaporador? El evaporador está extrayendo el calor de la zona refrigerada, es decir, está extrayendo el calor que hay dentro de la nevera para poder mantenerla fría. ¿Cierto? Luego del evaporador, el refrigerante pasa al siguiente elemento, que es el compresor. Nótese que, miren, al evaporador entra refrigerante en ciertas condiciones y sale en exactamente las mismas condiciones. ¿Qué ocurrió? A pesar de que tenga la misma presión y la misma temperatura, los estados de entrada y de salida son completamente diferentes. Entró muy probablemente en líquido saturado y salió muy probablemente en una mezcla o en vapor saturado. A pesar de que tengan la misma presión y temperatura, porque esa es una cualidad de las mezclas y del estado de líquido saturado y vapor saturado. El siguiente paso en este proceso es que recordemos que físicamente el calor solo puede ir desde un punto de mayor temperatura a menor temperatura. Los refrigeradores no pueden violar esa ley aunque quieran. Simplemente tienen que torcer las condiciones o forzar las condiciones para que esto se pueda dar. ¿Cómo fuerzan estas condiciones? Hombre, este calor que está aquí contenido en esta corriente, yo tengo que elevar su temperatura. ¿Cómo elevo su temperatura? Utilizando un compresor. ¿Qué hace este compresor? Consume potencia. De esta forma, cuando pasa el compresor, para este ejemplo, la presión aumenta a 800 kilopascales y 60 grados Celsius. En este punto, el refrigerante ya debe tener una temperatura mayor que la del ambiente. El ambiente normalmente, en un día tranquilo, debe estar entre 25 y 30 grados Celsius. Es decir, la diferencia de temperatura es de 30 grados Celsius. Cuando llega al condensador, este es el equipo que se encarga de transferir el calor excedente que se extrajo del refrigerador hacia el ambiente.
Ahora, una cualidad muy importante. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura entre el líquido refrigerante y el ambiente, mejor va a funcionar un refrigerador o un aire acondicionado. Por cierto, un ciclo de refrigeración de una nevera funciona exactamente igual como un ciclo de refrigeración de un aire acondicionado. ¿Listo? Entonces, por eso ocurre que hay días en los que nosotros encendemos nuestro aire acondicionado en días muy calientes y sentimos que el aire acondicionado no está haciendo nada. Y no es porque esté haciendo calor y esté entrando el calor por las paredes. Es simplemente que la temperatura exterior es tan alta que está muy cercana a la temperatura del condensador. Y por lo tanto, el aire acondicionado no es capaz de extraer mucha energía del espacio refrigerado. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de temperatura muy grande. Tiene que haber una diferencia de temperatura muy alta para que el refrigerador funcione de manera óptima. ¿Listo? Y finalmente, el último elemento, que es de lo que ya vimos en los sistemas abiertos, es la válvula de expansión. ¿De qué se encarga la válvula de expansión? Cuando el refrigerante sale del condensador, necesitamos volver a la presión inicial para completar el ciclo y necesitamos tumbar la temperatura. Eso es de lo que se encarga la válvula de expansión, para llevarlo nuevamente a las condiciones iniciales y repetir el ciclo. Nótese entonces que existen dos puntos importantes: después del compresor, antes del compresor. Si nosotros trazamos una línea entre el compresor y la válvula de expansión, podemos dividir dos zonas. La zona de arriba, que es donde se encuentra el condensador, se llama la línea de alta presión o la línea de alta. Y si nosotros vemos la parte inferior, se denomina la línea de baja presión o la línea de baja. Cuando ustedes vean a los técnicos de aire acondicionado o a los técnicos de neveras que hablen, no, es que la presión de alta, la presión de baja, es porque están hablando de esas dos zonas. La presión después del compresor o la presión de antes del compresor. Profesor, lo que no me queda claro es esa parte del evaporador. Sí, porque, señor. Sí, señor. Porque mire que, no sé, o sea, usted explicó, pero no sé, no me quedó muy claro. Porque mire que entran y salen a la misma temperatura y la misma presión. Sí, señor. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? El estado de cambia de fase. Cambio de fase, ok. Ok, ahí es un cambio de fase. Cambia de un líquido a un gaseoso. Ahí lo que está ganando el refrigerante es, recordemos que hay dos tipos de calores: calor sensible y calor latente. El calor sensible se ve reflejado en un cambio en la temperatura, mientras que el calor latente se ve reflejado en un cambio de fase, es decir, pasa de líquido a gaseoso. Eso es lo que ocurre en el evaporador. Y recordemos que en un cambio de fase, la presión y la temperatura se mantienen constantes. Bien. Perfecto, profesor. Yo tengo un técnico de refrigeración y mi tío ¿Cómo? hablando. Yo vivo con un técnico en refrigeración y mi tío vive hablando siempre de daño condensador, que el compresor no sé qué, que el calor que se evaporó, que no sé qué. Me voy a meter en las neveras estas a ver. Bueno, ahora, hoy en día, las neveras y los aires acondicionados no traen como tal válvula de expansión, sino que tienen una cosa que se llama tubos capilares. Funcionan exactamente de la misma forma. Y se hace para ahorrar material. Profe, o sea que en la válvula de expansión también hay un cambio de fase. Sí, señor. En la válvula de expansión hay un cambio de fase, pero sin generar trabajo ni transferir calor. Recordemos cuál es la función. La válvula de expansión, la válvula de expansión lo que hace es expandir, liberar la presión. ¿Ya? Recordemos que eso pues, es una de las cosas que vimos en el segundo corte. La cualidad que tiene una válvula de expansión es que mantiene la entalpía constante en un proceso.
y disminuye la presión y la temperatura de manera exagerada. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Profe, yo pensé que en el segundo corte habíamos visto, era válvula de estrangulamiento, si no estoy mal, o es lo mismo. Válvula de estrangulamiento, válvula de expansión, lo mismo. Es exactamente Ah, lo ok. mismo. Exactamente lo mismo. Ok. Perfecto. Ahora, ya hablamos muy bonito de cómo funciona un sistema de refrigeración, todo muy bonito, pero tenemos que hablar de cómo medir el desempeño de un sistema de refrigeración. Para poder medir el desempeño de un sistema de refrigeración, no se puede utilizar la eficiencia clásica que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque la eficiencia clásica va de 0 a 1 y mide la capacidad de potencia generada a partir de un recurso. ¿Cierto? En este caso, ¿qué estamos midiendo en un refrigerador? Un refrigerador o el desempeño de un refrigerador se mide a partir de la cantidad de calor que es capaz de mover de un punto hacia el otro. Es decir, cuánto calor soy capaz de mover desde el espacio refrigerado hacia los alrededores. ¿Vale? ¿Cómo dijo, profe? La función de un refrigerador básicamente es mover el calor, desplazar el calor de un punto A un punto B. Tengo un espacio refrigerado, saco el calor del espacio refrigerado y lo mando a mis alrededores desechándolo. Eso es la función de un refrigerador. ¿Estamos o no estamos? De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. ¿Me repite eso, profesor? Es tan amable. En resumidas cuentas, ¿cuál es la función de un refrigerador? Desplazar el calor, mover el calor. Tengo un calor en un punto A, que es el espacio refrigerado, el espacio que yo quiero enfriar, y lo paso a un punto B para sacarlo del espacio refrigerado. Lo paso hacia el exterior, a un punto de mayor temperatura. Esa es la función básica de un refrigerador. Mover el calor, desplazarlo de un punto a un punto B. ¿Sí? Es como los aires acondicionados, ¿no? Sí, lo mismo. Un Lo aire mismo. acondicionado es un refrigerador menos potente, pero es lo mismo. ¿Vale? Ahora, para poder hacer ese movimiento no se hace por arte de magia, como nos dice Clausius. Para poder hacer ese movimiento necesitamos potencia. Entonces, el desempeño de un refrigerador se mide a través de un coeficiente que se denomina el COP de un refrigerador. COP, ¿por qué? Porque viene de sus siglas en inglés, Coefficient of Performance. Y la sub R es porque es de un refrigerador. ¿Qué nos mide este coeficiente de desempeño? Mide, para un refrigerador lo importante es la cantidad de calor desplazado. ¿Cuál fue el calor que se desplazó? El calor que salió del espacio refrigerado. ¿Con qué energía se movió ese calor refrigerado? Con la potencia consumida por el compresor, que es el trabajo neto que entra al sistema. Es decir, que el coeficiente de desempeño mide el calor de salida sobre la potencia neta consumida por el sistema de refrigeración. Utilizando las definiciones previas de Q sub H menos Q sub L, que es igual a la potencia neta, obtenemos estas expresiones añadidas para el coeficiente de desempeño de un refrigerador. Profe, disculpe, calor de salida, ¿sobre qué dijo? ¿Potencia de qué? Potencia neta consumida por el sistema de refrigeración. En este caso, el compresor, que es lo que consume un refrigerador. Ahora,
Una curiosidad importante. El coeficiente de rendimiento puede ser mayor que 1. Es decir, un sistema de refrigeración puede tener la capacidad de mover más calor de lo que se le ingresó al sistema, porque no son energías que se correlacionen, simplemente estamos desplazando un calor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos que yo tengo un coeficiente de rendimiento de 2. Quiere decir que por cada kilovatio de potencia que me consuma ese refrigerador o ese aire acondicionado, yo soy capaz de extraer 2 kilovatios de calor desde el espacio refrigerado hacia el medio circundante. ¿Es claro eso? No le escuché esa última parte. Pongamos un ejemplo. Digamos que el coeficiente de desempeño es igual a 2. ¿Cierto? Okay. De un aire acondicionado cualquiera. Y yo tengo un equipo que consume 1 kilovatio. Si este equipo tiene un coeficiente de desempeño de 2, lo que nos está indicando es que por cada kilovatio de potencia consumida por el equipo para su funcionamiento, es capaz de mover 2 kilovatios en forma de transferencia de calor hacia el medio circundante desde el espacio refrigerado. ¿Vale? Entiendo, profesor. Si, por ejemplo, tiene un coeficiente de rendimiento de 1, quiere decir que por cada kilovatio que entra al compresor, estoy transfiriendo 1 kilovatio de calor hacia el medio circundante. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Profe, por cada kilovatio que entra al condensador, está emitiendo... Al compresor, perdón. Estaría emitiendo 1 kilovatio. Estaría transfiriendo 1 kilovatio. 1 kilovatio de calor hacia el exterior, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Lo mismo. Así, señor. Vale. ¿Y qué pasaría si fuese menor que 1? Escuche, ¿qué dijeron? ¿Qué pasaría si fuese menor que 1? Están robando la luz. Quiere decir, correcto, si fuese menor que 1, quiere decir que estás metiendo potencia, pero estás transfiriendo menos de la potencia que tú eres capaz de introducir al sistema. Es decir, es un refrigerador muy ineficiente. Muchísimo. Normalmente, un refrigerador debe tener su coeficiente de desempeño, por lo menos, que sea de 2. Para que sea un refrigerador bueno. Mientras mayor sea... Una pregunta, profe. Sí, señor. Eso quiere decir que, como en el ejemplo que usted nos dio, más o menos sería igual que decir que el refrigerador está utilizando un porcentaje del 50%. No, no funciona así porque la energía, esa energía no... ¿Cómo te explico? No es, o sea, es utilizada para desplazar, pero no puedes decir que está utilizando el 50% porque la energía está ahí. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedes hablar de que tenga una eficiencia del 50%. Porque es que esa energía no se está generando como potencia. Ya, listo. Esa energía se está utilizando para desplazar. ¿Ya? ¿Para qué se usa esa energía que entra en el compresor? Para poder pasar de una condición anterior, donde la temperatura es baja, a una condición
a menor temperatura. Pero una vez que ese calor salió, mira, aquí quedó una parte de la energía, nuevamente es liberada. Sí, profesor, ahora sí ya entendí. ¿Vale? Vale. Perfecto. Entonces esto quiere decir que mientras mayor sea el coeficiente de desempeño de un refrigerador, más ahorrador. Oiga, profe, disculpe, qué pena, pero tengo una inquietud. En esta gráfica que tiene usted aquí, la temperatura es bastante baja, ¿cierto? Después de pasar por el compresor, sube. Pues no se supone que la idea es que baje, ¿no? No, la idea es que suba porque tiene que estar siempre por encima del ambiente para poder que exista transferencia de calor. Esto es lo que estábamos hablando ahorita. O sea, la idea del compresor es que eleve la temperatura por encima del ambiente para poder desechar el calor que salió del espacio refrigerado. Ah, ok, ya, entendido. ¿Ya? Profesor, es decir que si el coeficiente es mayor, el refrigerador es más eficiente. Correcto. El refrigerador se comporta más porque con la misma potencia es capaz de hacer o es capaz de transferir mayor calor. Profe, no sé si tenga relación, pero sería algo así como cuando uno veía los condensadores de los aire acondicionados que botan el airecito por fuera caliente. Ajá. ¿Sí? Eso que está por fuera es el condensador, es la unidad. Ok. Listo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, por eso es que hay aires acondicionados. No sé si alguna vez alguien ha comprado de 1200, de 2000 BTU, o por lo menos ha escuchado aire acondicionado. De 12.000 y de 24. Eso, de 12.000, eso, de 12.000 y 12.000 y de 24.000 y 24.000 BTU. O como dicen algunos, de un caballo y de 2 caballos. También. ¿Qué está diciendo eso? Miren, nótese que ambas son unidades de potencia o de calor. Eso es la cantidad de energía que es capaz de transmitir. Cada uno de ellos nos está indicando qué cantidad de calor tiene de capacidad. ¿Ah? Pero lo que hay que medir efectivamente es el coeficiente de desempeño. Físicamente, nosotros no tenemos forma de medir un coeficiente de desempeño en una caja. O sea, tú no le vas a ir a una olímpica a decir, no, mira, necesito un aire acondicionado que tenga un coeficiente de desempeño de 4. El man te va a mirar y te va a pegar 2 cachetadas. Sería bueno, ¿eh? Que tuviera un coeficiente, no que le diera las 2 cachetas. ¿En Profesor, qué hay que...? ¿Sí? ¿Y por qué los aires acondicionados, bueno, de aquí inverso, pero por qué consumen menos energía? ¿O esa es una cosa de propaganda? No, los inverters sí consumen menos energía, pero eso, a ver, ¿cómo les explico eso? Eso es una situación más de consumo de corriente y de una forma inteligente que se inventó una persona para consumir menos energía. Pero el funcionamiento es exactamente igual. Simplemente a un man se le vino una idea a la cabeza y dijo, claro, y el man la craneó, pero no tiene nada que ver con el ciclo de refrigeración. ¿Vale? Tiene más que ver con los motores que utiliza el equipo. Pero hay gente que dice que los inverters son malos. No, los inverters no son malos. Depende de la marca, pero un inverter es muy bueno y ahorra mucha energía. Puedes ahorrar incluso del 20%. Ni la nevera tampoco. No me ha salido malo, ni la nevera tampoco, ni la lavadora tampoco. En esto me vuelvo a ver. Miren, les puedo decir fácilmente, la refrigeración es una de las cosas más caras que existe en el consumo energético. Consejo para todos ustedes. ¿Quiénes de su casa tienen de esas neveras todavía de hace más de 10, 15 o 20 años? De esas neveras viejas. Yo. Tú. Presente. Tú. Perfecto. De esas neveras que tú las abres en el congelador y te sacan bloques de hielo, ¿cierto? Sí, señor. Semanalmente. Sí. Eso se descongela así como el endometrio cuando no tiene... Perfecto. Les cuento que en esa época había tan poca tecnología
que los coeficientes de desempeño eran muy bajos. Eran tan bajos que si yo les digo que hoy en día ustedes cambian esa nevera por una nevera actual, fácilmente esa nevera vieja que ustedes tienen puede estar consumiendo el 50% de la energía de su hogar. Fuerte. Oh, Esa nevera puede estar consumiendo fácilmente el 50% de la energía que usted está consumiendo en su hogar. Yo mismo hice números. Cambiamos, nosotros también teníamos una nevera en la casa de esas viejísimas. Cambiamos la nevera, el recibo de luz bajó, hablando en plata, en peso, bajó poquito más de 100,000 pesos. Joda, profe. Así se los digo. Esas neveras son un dragón, porque tienen un coeficiente de desempeño. Profe, disculpe. ¿Hasta qué hora va a llevar la clase? ¿Qué hora son? Estoy hablando mucho. Ya vamos a terminar. Se acaba esta diapositiva y ya de aquí vienen ejercicios. ¿Va a pasar lista? Porque estoy que se venga. No voy a pasar lista porque no tengo cómo pasar lista desde el sistema, así que no te preocupes. Ok, bueno, listo. Voy a terminar de hablar de lo que está aquí, que ya vamos a terminar la clase. Vale. Entonces, ya hemos hablado mucho de lo que son los refrigeradores. Todo esto está muy interesante, todo esto es muy querido, ¿cierto? Y es un tema que uno puede hablar de muchas cosas y uno puede darle muchos datos curiosos. Pero tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Otro dispositivo que transfiere calor desde un medio de baja temperatura a otro de alta es una bomba de calor. Todos hemos visto aquí películas gringas en algún momento y creo que todos hemos visto que en las películas gringas en algunas casas hay unos aparaticos que siempre normalmente están en el piso, están en unas esquinas que tienen unos tubos y que están pegados a la pared, ¿no? Que son como cuadrados, pero están hechos de tubo y están pegados a la pared. Lo que ellos llaman la calefacción. ¿Sí o no? Sí. sí. Ese señorito que está ahí, la calefacción, es a lo que se conoce como una bomba de calor. ¿Cómo funciona una bomba de calor? Una bomba de calor funciona exactamente igual que un refrigerador, pero ubicando los equipos al revés. ¿Cómo así? El evaporador es, en un aire acondicionado, es la parte que va dentro del cuarto y es lo que está removiendo el calor. Y el condensador es la unidad que está fuera en la calle y es lo que está sacando el calor hacia el ambiente. ¿Qué es lo que hace una bomba de calor? Se reubican los equipos de tal forma de que el condensador entra en la habitación para calentar la habitación y el evaporador es lo que está afuera en la calle para tomar el aire frío y calentar, o el calor de la zona fría y calentar. Pero funciona exactamente igual. Simplemente lo que está en la calle ahora está adentro y lo que está adentro ahora está en la calle. Pero tienen exactamente el mismo funcionamiento. No sé si me hago entender en esa parte. Sería como meter el condensador que tenemos nosotros en la parte exterior, meterlo dentro de la habitación y lo otro, pues, colocarlo afuera, ¿no? Correctísimo. Ahora, esto hace que nosotros necesitemos medir. Profe, pero la válvula de expansión y el compresor quedan en la misma ubicación. Quedan exactamente ¿dónde están? Eso, quedan O exactamente. sea, lo único que cambia es el evaporador y el condensador. Correcto. Mejor dicho, es como si este dibujo que estamos viendo aquí lo pusiéramos de cabeza. ¿Ya? ¿Bien o no? Excelente, profesor. Ahora, ¿cuál es el interés en una bomba de calor? En un refrigerador era el calor que se removía del espacio refrigerado. En una bomba de calor es el calor que se añade
al espacio que queremos acondicionar, es decir, el calor que entra. En este caso, entonces, el COP con los subíndices HP viene del inglés heat pump, o bomba de calor. Entonces, ¿qué queremos? Mover calor a una zona caliente. Tenemos Q sub H utilizando trabajo neto. En el refrigerador queríamos sacar, en la bomba de calor queríamos meter. Bajo las definiciones que habíamos establecido de potencia neta, esta es otra expresión que nos sirve para evaluar el coeficiente de desempeño de una bomba de calor. Q sub H sería ¿qué, profesor? El calor de alta temperatura. Y Q sub L, el calor de baja temperatura. Y listo, muchachos, como habíamos dicho, hoy vamos a ver nada más la teoría. La próxima clase vamos a hacer ejercicios y vamos a continuar con la temática. Yo quería hacer ejercicios, pero nos va a quedar tiempo. Profesor, disculpe, no escuché que era COP, el HP. El heat pump, bomba de calor, en inglés. Profe, yo creí que usted va a tomar las mismas notas, ¿no? ¿O va a hacer una nota apreciativa o cómo es la cosa? ¿Cómo así las mismas notas? Quiz, parcial y todo, ¿sí? Ajá. Sí, no, las mismas notas. Ah, Solo que en este caso tienen un plus. sí. Yo les iba a dejar, si no estoy mal, Como en grupo, ¿no? Si no estoy mal, les iba a dejar hacer el parcial en grupo. Ah, verdad. Sí, ya me acordé. Ah, excelente. Sí, señor. El parcial. Voy a anotarlo por ahí. El parcial en grupo. Sí, señor. Listo, profesor. Bueno, entonces, por el día de hoy, terminamos. El compañero que tiene pendiente la interacción entre el Kelvin Planck y el Clausius, no se preocupe que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? Listo, profe, listo. Pero no poner el ejercicio del pantallazo. Bueno, si quieren, eso vamos a hacer. Si quieren, intenten hacer ustedes este ejercicio con lo que hemos visto hoy. Y la próxima clase me avisan. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, Intenten hacer este ejercicio. Profe, le quería recordar que no ha calificado mi quiz, profesor. ¿Tú eres? Leonardo, profesor. ¿Y tengo que calificarlo por? Cintia. Profesor. Pero ¿tú lo hiciste en la segunda tanda o en la primera? Yo lo hice antes del paro, profesor. ¿Y no te lo he calificado? Porque... Profe, ¿y cuándo entrega nota? Profesor, recuerda que yo lo hice la parte teórica lo hice en la primera vez que lo hicimos en el paro y la parte práctica lo hice la segunda vez antes del paro también. Bueno, voy a buscarlo para ver. Voy a tratar de, ahorita, voy a buscar para cenar. Voy a ver si me trasnocho un ratico a seguir calificando. Y mañana si le madrugo a eso. Listo, profe. Profe, usted dijo que les recordara al finalizar la clase. Sí, señor, el punto. Toda la razón. Y la compañera que se le cortó, que ella iba muy bien, que estoy seguro que ella... ¿Quién era? ¿Alguien la recuerda? Creo que era Meilin. A mí no me ha dado la nota del trabajo. Disculpe. No, a ustedes les faltan todos los trabajos. No he podido revisar todos los trabajos. Ya terminé con el grupo de ambiental, terminé con el otro grupo de industrial, vienen ustedes y después viene el otro grupo de ambiental. Profesor, No, disculpe. La semana pasada. Profe, yo creo que usted no va a alcanzar para mañana. No, es que es imposible. Y aunque la universidad dé el espacio para que la gente cancelara, es que era imposible que la gente, o sea, entre tanto tiempo y entre
En un espacio tan corto es imposible que un profesor califique tantas notas como quiere la universidad. Es imposible, físicamente es imposible. Sí, cagada. Cagada por el tiempo que da la universidad que dio en o sea, es muy difícil. No, uno no da abasto, pero bueno, hay que hacer lo posible. Miguel Ángel, Luis Ángel, Sí, profesor, aquí estoy. tú eres el de los puntos, ¿cierto? Sí, Luis Ángel González. Perfecto. ¿Y la otra compañera era? La otra compañera era... Era mailing, profe. Pobrecita Mailing, que siempre tiene problemas de conexión, ¿vale? Oiga, profe, qué pena. De casualidad, ¿usted tendrá por allí todavía la pestaña abierta donde resolvió el primer ejercicio, que no alcancé a terminar de escribirlo? Entonces, para tomarle un pantallazo. Ya voy. Déjame, yo cierro aquí el Excel. Sí. Por suerte sí tengo el ejercicio. Ahí está. Profe, pero ahí arribita hay como unos símbolos de grabación y eso que no dejan ver lo que está escrito. Eso, ahí. Listo, profesor. Gracias. Perfecto.